Hola, ¿qué tal? Este es el video para el 28 de febrero. Hoy te voy a hablar de magia jeca, de un poder tan fuerte que los faraones morían antes de revelarlo, una fuerza tan antigua que hace que las pirámides parezcan juguetes infantiles. Estoy hablando pues de la verdadera magia egipcia, no los trucos que muestra Hollywood, sino el conocimiento prohibido. Em, a ver, esperen un momento, por favor. Hablo del conocimiento prohibido, que costó la vida a quienes se atrevieron a hablar demasiado o a quienes intentaron abrir las tumbas de los faraones. Hay un dato que sacudió al mundo. Heka, el dios de la magia, no era solo una deidad, era la clave para controlar la realidad misma. Mientras los libros de historia se obsesionan con tumbas y con tesoros, ignoran convenientemente los papiros que prueban cómo los sacerdotes utilizaban conjuros ancestrales para curar enfermedades, predecir el futuro e incluso modificar la conciencia. Eh, Hay arqueólogos que aseguran que Napoleón trajo estos secretos a Europa. Y mira lo que pasó después, porque nadie habla de este asunto. Porque la sabiduría prohibida de Heka desafía todo lo que han enseñado a los seres humanos a través del tiempo. Eh, Esto es una cosa de más de 3000 años de secretos y todo eso, rituales poderosos que usaban los faraones para comunicarse con los dioses. Eh, y Después de conocer la verdad, el ser humano jamás volvió a ver el mundo antiguo o quienes conocen este secreto, ni su propio mundo con los mismos ojos. El origen de la magia jeca dice que antes de que los dioses pisaban la arena dorada del Nilo, antes de que las pirámides dibujaran en el horizonte, existía solo el caos primordial. Y en el corazón de ese vacío, la tía Jeca, el dios de la magia, eh, no era un simple dios, era la esencia misma de la magia egipcia, la fuerza invisible de los sacerdotes. Los sacerdotes llamaban esto como el aliento creador. Mientras Ra emergía de las aguas de Nun, Hekilai ya recitaba los conjuros ancestrales que darían forma a los mundos. Sus palabras eran tan, pero tan poderosas que moldeaban estrellas y esculpían destinos. ¿Te puedes imaginar un poder más grande que ese? Los textos más antiguos revelan que Heka no era solo un dios, era el pegamento cósmico que mantenía la realidad o que mantenía la realidad unida. Sin él, el sol no saldría, los ríos no fluirían y hasta los propios dioses temblarían. Era una sabiduría prohibida, custodiada bajo llave en los templos más secretos. Los faraones creían que quien dominara los rituales poderosos de Heka podrían desafiar a la muerte misma. Pero aquí va un secreto, no todos estaban preparados para cargar con ese poder. Al fin y al cabo, la verdadera magia nunca viene sin un precio. Y lo más intrigante, esta historia apenas empieza porque si Heka era la fuerza detrás de la creación, si Gea, la tierra, era la fuerza detrás de la creación, ¿qué es lo que se esconde en los jeroglíficos más antiguos? ¿Qué fue lo que vieron los sacerdotes que los hizo temer y venerar esta energía a la vez? Bueno, esto puede resultar un poco sorprendente. El dios Heka, en el periodo predinástico, mucho antes de que el primer faraón unificara Egipto y las tribus del Nilo, ya susurraban el nombre de Heka, el dios de la magia.
En las pinturas rupestres más antiguas se encontraban símbolos enigmáticos que los expertos creen que son las primeras representaciones del poder divino. Imagínate esto, un campesino del año 4000 antes de Cristo tallando en piedra lo que creía ser la fuente de todo poder oculto. No eran simples garabatos, eran intentos de capturar lo invisible. En esa época la gente era más clarividente. Los arqueólogos han encontrado amuletos primitivos con formas que remiten a los símbolos de Heka, lo que demuestra que incluso en esas épocas remotas, los egipcios ya buscaban canalizar los rituales poderosos de este dios. En excavaciones se descubrió un templo rudimentario con ofrendas que apuntan a cultos dedicados a esa fuerza mágica, que más tarde sería conocida como Heka. Y aquí viene el dato más fascinante. Estos objetos eran enterrados junto a los muertos, como si la magia egipcia pudiera acompañarlos al más allá, como si pudieran llevarse toda su magia. Pero lo que realmente intriga a la gente es que estos hallazgos muestran una evolución muy clara de simples intentos por entender lo sobrenatural hasta un sistema de creencias totalmente organizado. Cómo, por ejemplo, cómo transmitían, te preguntarás, estos primeros adoradores de Heka sus conocimientos. ¿Qué secretos se fueron, se murieron, se perdieron con ellos? La respuesta puede estar en los próximos, eh, en todo lo que les voy a explicar enseguida. Existieron textos de las pirámides egipcias, hallados en las pirámides egipcias, y aunque han tratado de mantenerlos ocultos, los escribas ya grababan en los muros de los pasajes sagrados los secretos más profundos de la magia egipcia. O sea, los libros son las mismas paredes de las pirámides. Los textos de las pirámides, la colección de escritos religiosos más antigua de la humanidad, ellos también dejaron papiros. Esto revela a Heka, el dios de la magia, como pieza fundamental en el viaje del faraón hacia la eternidad. No eran simples palabras. Cada jeroglífico era un portal hacia el poder oculto que garantizaba la inmortalidad de los reyes. Los estudiosos modernos quedaron asombrados de descubrir que aproximadamente el 10% de estos textos mencionan a Heka directamente, que el faraón era protegido por Heka, que Heka abría los caminos al más allá. Estas fórmulas demuestran cómo la magia divina era esencial, incluso para los gobernantes más poderosos. Protegían más a los magos que a sus guerreros. Y lo más impactante es que algunas de estas inscripciones se encontraban en cámaras secretas, accesibles solo a los sumos sacerdotes que dominaban los conjuros ancestrales. Pero aquí está el misterio que intriga a los egiptólogos, porque ciertas fórmulas relacionadas con Heka fueron deliberadamente dañadas en algunas pirámides. ¿Sería acaso un acto de censura religiosa antigua? ¿O quizás una señal de que ciertos rituales poderosos eran considerados demasiado peligrosos incluso para los faraones? Las respuestas podrían estar en los textos que aún esperan ser descifrados. Heka, eh, el gran teatro divino del antiguo Egipto donde los dioses caminaban entre los mortales. Gea, el dios de la magia, ocupaba un lugar muy especial. Mientras Ra gobernaba el sol y Osiris presidía el inframundo, Heka era la fuerza invisible que impregnaba a todas las demás deidades. O sea, él les emitía energía a ellos. Y
le daba poder a todas sus acciones. Imagínalo, cuando Isis utilizó sus hechizos ancestrales para resucitar a Osiris, era Heka quien presentaba el poder oculto detrás quien prestaba ese poder oculto detrás de las palabras de esta diosa. Los textos sagrados revelan relaciones fascinantes. Tot, el dios de la sabiduría, era considerado el archivista de los encantamientos de Heka. Isis, la gran maestra que dominaba sus rituales poderosos, e incluso el temido Set intentó corromper la magia egipcia para fines oscuros. Y aquí un detalle poco conocido. En ceremonias secretas, los sacerdotes invocaban a Heka antes que a cualquier otra deidad, como si él fuera el combustible que hacía posible toda comunicación con lo divino. Y eso nos lleva a una pregunta muy inquietante. ¿Por qué entonces Heka no recibía el mismo protagonismo en los templos que otros dioses? ¿Acaso será que los egipcios temían representar visualmente lo que no podían comprender o lo que no se puede representar? ¿O habría una razón aún más profunda para mantener la sabiduría prohibida bajo velos de misterio? Bueno, eh, en los textos de los sarcófagos, donde encontraban los cadáveres de los faraones y todo eso, cuando el imperio egipcio alcanzó su máximo esplendor durante el reino medio, la Edad Media, los secretos y de la vida después de la muerte se hicieron más accesibles, aunque no menos misteriosos. Los textos de los sarcófagos grabados en los ataúdes de madera de nobles y de altos funcionarios muestran cómo Heka, el dios de la magia, se convirtió en guía esencial en el viaje hacia el más allá. Ya no era privilegio o privilegio exclusivo de los faraones. Ahora cualquiera que conociera los rituales, los más poderosos, podría aspirar a la eternidad. Los egiptólogos quedaron maravillados al descubrir que se han catalogado unos 100 conjuros diferentes en estos textos, muchos de ellos invocando directamente el poder oculto de Hek. Que Hek abra mis caminos, decía en ellos, que la magia de Heka me proteja de los demonios. Estas fórmulas muestran cómo la magia egipcia se democratizaba, pero ojo pues, conocer las palabras no era suficiente. Había que comprender los gestos, las ofrendas y sobre todo la intención detrás de cada hechizo, que generalmente eran ancestrales. Lo más intrigante era que algunos sarcófagos presentan variaciones curiosas en los mismos encantamientos. O quizás fueron errores de los escribas o intentos deliberados de adaptar la sabiduría prohibida a distintas regiones y creencias locales. Esa podría ser la clave para entender cómo evolucionó la religión egipcia y cómo Heka siguió en el centro de todo, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Existió en el antiguo Egipto un libro de los muertos y la magia Heca cuando floreció el Imperio Nuevo. Los secretos del antiguo Egipto sobre la vida después de la muerte alcanzaron su máximo nivel de sofisticación y Heca estaba en el corazón de esa revolución. Que era una revolución espiritual por demás. El libro de los muertos, lejos de ser un simple manual del más allá, era en realidad un compendio de magia divina que transformaba el difunto en un ser de luz. Ese era el objetivo de los embalsamamientos, de los cadáveres y todo. Em, Casi un tercio de los hechizos empezaban con la misma invocación que decía algo así como, por el poder de que estoy protegido. Los papiros mejor conservados revelan técnicas extraordinarias
el alma aprendía a transformarse en un ave fénix, a navegar la barca solar e incluso a desafiar a dioses iracundos, todo gracias a los rituales poderosos de Heka. Pero aquí viene como el detalle más sorprendente. Algunas versiones contenían atajos mágicos, donde el nombre de Heka podía reemplazar decenas de otras fórmulas. Era como si los sacerdotes hubiesen descubierto que la magia egipcia tenía una llave maestra y esa llave era el propio dios de la magia. Sin embargo, persiste un misterio. ¿Por qué ciertas tumbas tienen versiones radicalmente diferentes del mismo hechizo? Pues sería que esto era un caso de plagio espiritual en el mundo antiguo o una evidencia de que distintas escuelas sacerdotales estaban tratando de controlar la sabiduría prohibida. Los rollos de papiro que aún guardan secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión del más allá, por ejemplo. Eh, en la medicina habían rituales cotidianos. ¿Te imaginas lo que es ir a un médico y que te salga con un hechizo? En el antiguo Egipto eso era totalmente normal. Heka, el dios de la magia, no vivía solo en los templos sagrados. Estaba en las calles, en los hogares y sobre todo en las prácticas de sanación. Papiros médicos como el de Everelán, recetas extraordinarias, mezclas de hierbas acompañadas de conjuros ancestrales que invocaban el poder oculto de Heka. Un remedio para el dolor de cabeza, por ejemplo, podría incluir mirra, miel y un encantamiento que generalmente eran palabras mágicas para expulsar a los demonios del cráneo. Pero la influencia de la magia egipcia iba mucho más allá de la medicina. Amuletos con el nombre de Heka eran usados por mujeres embarazadas, por comerciantes, incluso agricultores que querían proteger sus cosechas. Los inscribían en la tierra también. Lo más curioso, muchos de estos objetos tenían pequeñas variaciones en los hechizos, como si cada artesano adaptara los rituales poderosos según las necesidades individuales. Y aquí está el detalle, el más fascinante de todos. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que incluso los niños llevaban pequeños encantamientos de Heka en sus collares. Encontraron cadáveres con eso. Sin embargo, queda una gran duda, ¿cómo equilibraban los egipcios esta magia divina con conocimientos médicos tan avanzados para su época? Porque eran muy avanzados, potenciaban realmente los hechizos, los efectos de los remedios. ¿O era la fe en Jeca el verdadero ingrediente secreto detrás de las curaciones que eran realmente milagrosas? Y puede que las respuestas estén escondidas en los papiros que aún esperan ser traducidos. Em, bueno. Cuando Egipto comenzó a abrirse al mundo mediterráneo, ocurrió algo extraordinario. Con el culto a Heka, el dios de la magia, los faraones de la dinastía Bizante convirtieron la magia egipcia en un producto de exportación espiritual. ¿Cómo les parece? Templos como el de Philae se transformaron en verdaderos centros internacionales de sabiduría prohibida. Griegos, esas fueron las primeras universidades de magia. Griegos, fenicios, nubios acudían a aprender los rituales poderosos del dios, de Heka. Y mira qué ironía, cuanto más poder político perdía Egipto, más se expandía su influencia mágica. Los arqueólogos han hallado evidencias fascinantes de este sincretismo.
Estelas donde Heka aparece con atributos de Apolo, por ejemplo, papiros bilingües con hechizos traducidos al griego e incluso amuletos híbridos que combinaban símbolos egipcios y fenicios también. Pero lo más impresionante es que en medio de toda esta mezcla cultural, el núcleo de los conjuros ancestrales se mantenía intacto como si la esencia del poder oculto de Heka fuera inalterable, incluso bajo nuevas fórmulas culturales. Esto nos lleva a un enigma muy fascinante y es por qué precisamente cuando Egipto estaba más vulnerable militarmente, su magia divina se volvió más influyente que nunca. Era una forma de resistencia cultural o prueba de que ciertos conocimientos son realmente atemporales, tal vez los misteriosos desarrollos del periodo grecorromano aún tengan mucho que enseñarnos. Eca, en la época grecorromana, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, algo fascinante ocurrió con el culto a Heka, el dios de la magia. Los griegos, lejos de rechazar la magia egipcia, la abrazaron. La abrazaron con entusiasmo, pero le dieron un toque helénico muy particular. Los papiros mágicos griegos descubiertos en Oxirrinco revelan una mezcla explosiva donde hay invocaciones a Heka junto a Zeus, fórmulas en hierático mezcladas con versos sonrémicos y hasta adaptaciones insólitas de los rituales poderosos al gusto de los nuevos gobernantes. ¿Quién diría que los secretos del antiguo Egipto terminarían traducidos al griego koiné? Bueno, los romanos fueron aún más allá. Ya en pleno siglo segundo después de Cristo, los soldados imperiales llevaban amuletos con el nombre de Heka, ahora latinizado como Hecateius, para protegerse en batalla. Lo más curioso es que mientras Roma se perseguía a magos y hechiceros en Egipto, los templos de magia divina seguían operando de manera abierta con el beneplácito de autoridades. El ser humano es muy hipócrita y aquí va el detalle que trae locos a los historiadores. Algunos de los papiros mejor conservados fueron encontrados en antiguos basureros. ¿Será que los romanos no valoraban los conjuros ancestrales o estaban intentando deshacerse de algo que consideraban demasiado peligroso? Porque la magia conduce al poder y el poder ha sido peligroso siempre. Pero el verdadero misterio es este: cómo logró el culto a Heka mantener su esencia tras siglos de dominación extranjera. ¿Qué nos dice eso sobre la resiliencia del conocimiento prohibido? Y más importante aún, ¿cómo llegaron esos saberes hasta nosotros? He ahí las grandes preguntas. Las respuestas podrían estar en el legado sorprendente que enseguida vamos a develar. El legado de Heck en la cultura moderna, eh, bueno, créelo, Gea, el dios de la magia, está más vivo hoy que nunca lo estuvo en el mundo antiguo. Desde la alquimia del Renacimiento hasta los rituales de la Golden Dawn, desde los grimorios medievales hasta los libros de autoayuda espiritual, la magia egipcia ha dejado huellas profundas en nuestra cultura. Los egiptólogos se ríen al ver conjuros de Heka vendidos por internet, pero aquí va el gran giro. Muchos de estos pseudo rituales contienen fragmentos auténticos de hechizos ancestrales o los distorsionan por el tiempo y sí, pero aún reconocibles.
¿quién habría imaginado que los secretos del Nilo acabarían siendo tendencia en TikTok, por ejemplo, en el cine, los videojuegos? La influencia es aún más clara cada vez que un personaje invoca fuerzas antiguas con palabras. En jeroglíficos estás presenciando el eco lejano de los rituales poderosos de Heka. E incluso la franquicia de Mami con todos sus errores históricos, acertó en una cosa. Retrató la magia divina egipcia como una fuerza que debe tomarse en serio. Y lo más irónico es que mientras tanto en los círculos académicos, el estudio riguroso de los papiros mágicos está revelando aplicaciones insospechadas en psicoterapia y técnicas de meditación. Y esto nos lleva a la gran pregunta. En el mundo obsesionado por la tecnología, ¿por qué seguimos fascinados con estos conocimientos? ¿Será que en el fondo intuimos que los egipcios descubrieron algo sobre la mente humana que apenas ahora estamos empezando a comprender? ¿O será que como los griegos y romanos antes que nosotros simplemente no podemos resistirnos al poder oculto de una buena historia mágica? La respuesta tal vez deberías empezar tu propio viaje de descubrimiento. Bueno, eh, ¿realmente tú crees que la magia es cosa del pasado? ¿O será que Heka sigue por ahí esperando que personas como tú redescubran su poder oculto? Esto hay que pensarlo. ¿Cuántas casualidades en tu vida podrían haber sido influenciadas por fuerzas que la ciencia aún no comprende? Ahora es el turno de nosotros de actuar. Hay que comenzar hoy mismo, eh, y tratar de investigar todos los hechizos ancestrales egipcios, a ver dónde encontramos sincronías con las cosas que hemos ido aprendiendo ahora. Técnicas de sanación con magia divina o tal vez verdades detrás del conocimiento prohibido que no nos enseñan en la escuela. Eh, yo creo que muchas de las cosas que hemos visto en este curso vienen de la magia Heka, porque la gente al escondido ha ido bajando esas cosas y sacándolas a la luz. Hay rituales de Heka para traer abundancia. Bueno, hay un montón de cosas que el ser humano puede desarrollar, aprender y hacer evolucionar que tiene que ver con la magia Heka. Literalmente, eh, bueno, la magia Heka es el poder que puede cambiar todo lo que conocemos. Realmente los secretos que está ocultando la magia Heka es una forma de magia espiritual. Es realmente cuando hablamos de Heka, hablamos de la divina energía, de lo que hablamos en otras culturas como el ki, el chi y todo lo que nosotros hemos aprendido a manejar en todos los videos, en todas las clases que hemos tenido en magia Heka. Es una conexión con Dios y las fuerzas naturales. Los principios básicos de magia Heka se basan en que el universo está interconectado y que la energía puede ser manipulada y dirigida para lograr ciertos objetivos y elementos, ¿cierto? La magia Heka, o sea, no podemos, la magia es la misma en em, en todas las presentaciones que tiene en el planeta. Debe tener una intención clara y específica.
y se trabaja también con la visualización. La visualización es una técnica importante en la magia jeca. Se debe visualizar el objetivo deseado, sentir emoción la emoción de haberlo logrado, la energía es la fuerza que impulsa la magia jeca. Se debe conectar con la energía del universo y dirigirla hacia el objetivo deseado, deseando técnicas, o sea, manejar, a ver, las técnicas literalmente para mí las crea cada mago. Hay que meditar para conectar con la energía del universo y visualizar el objetivo deseado. Se usan muchos símbolos. Los símbolos son una forma de conectar con la energía del universo y dirigirla hacia el objetivo. Hay una, hay una, en la película de Doctor Strange, cuando yo digo que hay símbolos que se emplean en Doctor Strange, emplean unas imágenes que salen de la mano de él, que todas son geometría sagrada, podemos utilizar todo eso. La magia Eka puede ayudar a conectar con la energía del universo y sentir una sensación de unidad y propósito. La manifestación de deseos. La magia Eka puede ayudar a manifestar deseos y objetivos. Pero entonces los métodos empleados son los que el mago quiera utilizar. En toda la investigación que hice para este video, la magia jeca sencillamente tiene, tiene o sea, nosotros nos debemos dejar a ver qué diferencias hay entre unas magias y otras. O sea, por ejemplo, cuando ustedes vieron lo de la reina del vudú y todo eso, ¿qué diferencias hay? Las diferencias La diferencia radica en lo siguiente, en la intención. La intención, si yo lo que quiero manejar es de oscuridad, si lo que quiero es hacer daño, si lo que quiero es hacer luz. Por ejemplo, todo lo que es tibetano tiene mucha luz, viene desde la meditación, desde la conexión con el universo, con las montañas, con todo. Lo egipcio también, pero según, digamos, la opresión que tuviera cada pueblo obraban como con luz o con oscuridad. Entonces, yo a la conclusión que he llegado con todas estas investigaciones es, em, cada forma de magia depende de la realidad que están viviendo los magos en su vida cotidiana. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cada uno puede crear inclusive su forma de magia, crear cómo van a ser sus procesos, cómo va a obrar, cómo va mm, a actuar, todo lo que va a hacer. eh, Literalmente, bueno, como habíamos dicho que esta magia que era la del Maestro Jesucristo, sí hicieron trabajo los egipcios con una disciplina descomunal y trabajaban de verdad, trabajaron magia sexual, trabajaron magia con la imaginación, trabajaban respiraciones, trabajaban meditación, trabajaban oración, todas las cosas que hemos ido viendo, pero lo hacen con disciplina y constancia. Esa es la gran diferencia y lo que hace a un mago hacer milagros. Y lo otro de la magia jeca y del Maestro Jesús son las tomas de conciencia del Maestro Jesús de transformar realidades suyas y de otras personas. Y eso queda, lo vamos a tratar más adelante cuando tenga eh, unos. Pues que era lo que hacía Pachita, también la chamana de Jacobo Greenberg Silverbaum. Es eso, es que tenemos que llegar para transformar realidades ¿cómo se dice? Y precipitar cosas a plano físico. Yo he precipitado. Hoy les cuento que hoy estuvo una compañera de ustedes de este curso del mago acá en mi casa.
y ella vio toda la transformación de mi casa, que es descomunal. Yo he precipitado muchas cosas, la verdad sí, que puede que no sean así inmediatas, pero las he ido precipitando. Han sido rápidas, pienso yo. Entonces tenemos que ejercitarnos, ejercitarnos, ejercitarnos. Bueno, hasta aquí esta clase, hasta aquí este video. Si el video te ha gustado, regálame manito arriba. Suscríbete y no compartas porque esta clase es privada. Un abrazo a todos y todas.